Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un posible punto de inflexión en el conflicto de Ucrania, planes de paz, juegos de poder y el futuro de la seguridad global. Tenemos un artículo de Wall Street Journal que detalla un plan de paz supuestamente redactado por Donald Trump y sus asesores. Este plan tiene implicaciones serias para Ucrania, para Rusia, para Estados Unidos y para la geopolítica global. Para ayudarnos a comprender todo esto, nos acompaña nuestro experto. Es un momento crucial, sin duda. Cada día parece traer un nuevo acontecimiento que podría remodelar el panorama geopolítico. Exacto. ¿Puedes desglosarnos los puntos clave de este plan? Claro que sí. El plan propone que Ucrania permanezca neutral, lo que significa que no habrá ingreso a la OTAN durante al menos 20 años. Rusia se quedaría con parte del territorio que ha tomado. Estados Unidos continuaría suministrando armas a Ucrania. Se establecería una zona desmilitarizada y potencialmente no habría tropas de paz estadounidenses en el terreno. Suena como un gran cambio. ¿Cuáles serían las motivaciones detrás de cada punto? ¿Qué ganaría cada lado? Desde la perspectiva de Trump, este plan podría verse como una forma de lograr una rápida resolución del conflicto, lo que mejoraría su imagen en el escenario mundial. Y atraería su base, que desconfía de una mayor participación de Estados Unidos en guerras extranjeras. ¿Y para Putin? Bueno, para Putin, asegurar las ganancias territoriales y evitar que Ucrania se una a la OTAN han sido objetivos clave desde el principio. Este plan podría ofrecerle un camino para lograr ambos, al tiempo que podría generar una división entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Tiene sentido. Pero también hay algunos puntos de conflicto potenciales bastante evidentes, ¿verdad? Definitivamente. La postura de Zelensky sobre la membresía de la OTAN es un obstáculo importante. Él ha declarado repetidamente que el futuro de Ucrania está dentro de la alianza. También está la cuestión de cuánto territorio tendría que ceder Ucrania exactamente y quién garantizará la paz sobre el terreno. Hay un detalle en el artículo que me pareció particularmente intrigante. El plan parece satisfacer a la industria de defensa estadounidense, aparentemente. Esto podría ser un factor importante en su aceptación. Sí, el ángulo de la industria de defensa. Eso es crucial. El flujo continuo de armas a Ucrania significa un gran negocio para los fabricantes de armas estadounidenses. Si el plan garantiza este flujo continuo de ingresos, ciertamente podría obtener el apoyo de figuras influyentes dentro del complejo militar industrial. Volviendo a Trump, ¿cómo encaja este plan con sus posiciones pasadas en política exterior? Bueno, es consistente con su enfoque de Estados Unidos primero, priorizando los intereses estadounidenses y buscando reducir los compromisos estadounidenses en el extranjero. También refleja su visión transaccional de la política exterior, utilizando el apalancamiento y la negociación para lograr los resultados deseados. Entonces, un posible plan de paz en Ucrania, pero con muchos peros aún en el aire. Exactamente. Y es importante recordar que esto es solo un borrador. Según el Wall Street Journal, queda por ver cuánto de esto realmente se concretará. Cierto. Y hablando de posibles cambios en la dinámica de poder global, no podemos ignorar el reciente discurso de Putin, en el que cuestiona la relevancia de la OTAN en el mundo actual. Sí, el discurso de Putin en la reunión de la Fed, ese fue un mensaje muy deliberado y estratégico. Definitivamente se sintió como una jugada de poder. Pero, ¿cómo se relaciona su retórica con este plan de paz propuesto? ¿Y qué podría sugerir sobre los objetivos más amplios de Rusia? Esa es una gran pregunta, en la superficie. La crítica de Putin a la OTAN puede parecer ajena al plan de paz. Sin embargo, si profundizas, hay algunas conexiones interesantes. Al socavar la legitimidad de la OTAN y sembrar la discordia entre sus miembros, Putin podría crear un entorno más favorable para su propia agenda. Entonces, esencialmente está tratando de debilitar la alianza occidental desde adentro. Precisamente. Y lo está haciendo destacando lo que él ve como la hipocresía y la extralimitación de la OTAN. Específicamente, criticó la creciente participación de la OTAN en la región de Asia y el Pacífico, argumentando que se está desviando de su mandato original, invadiendo la esfera de influencia de Rusia. Es fascinante cómo estas piezas comienzan a encajar, pero creo que es importante hacer una pausa aquí y traer a nuestro oyente a la conversación. ¿Por qué deberíamos nosotros, como individuos aparentemente aislados de estos juegos de poder, preocuparnos por el futuro de la OTAN? Ese es un punto crucial. ¿Por qué? Nos demos cuenta o no, el destino de organizaciones como la OTAN tiene un impacto directo en nuestras vidas. Por ejemplo, Bueno, la OTAN ha sido una piedra angular de la seguridad global durante décadas, disuadiendo conflictos y promoviendo la estabilidad en Europa y más allá. Si esa base se tambalea, las consecuencias podrían ser de gran alcance, podría conducir a un aumento del gasto militar, a un aumento de las tensiones entre las naciones e incluso a un mayor riesgo de conflicto armado. Entonces, lo que estás diciendo es que,
Aunque estas maniobras diplomáticas de alto nivel puedan parecer distantes, sus efectos dominó se pueden sentir en todos los rincones del mundo. Exactamente. Y por eso es tan crucial mantenerse informado y comprender lo que está en juego. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, ¿no te parece? Absolutamente. Y esto nos lleva a algunas de las preguntas sin respuesta, que el material de origen no aborda completamente. Por ejemplo, ¿qué pasa con la reconstrucción económica de Ucrania? ¿Incluirá el plan alguna disposición para eso? Ese es un punto realmente importante. Lo es. Y luego está la cuestión de cómo reaccionarán otros miembros de la OTAN, particularmente aquellos de Europa del Este, que se sienten más directamente amenazados por Rusia, a este plan propuesto. Se sentirán abandonados por Estados Unidos. ¿Y cuáles son las implicaciones a largo plazo para la seguridad global y el equilibrio de poder, si este plan se implementa realmente? Todas estas son preguntas enormes, con consecuencias potencialmente enormes. En efecto. Y aunque no tenemos todas las respuestas en este momento, lo que podemos hacer es analizar la información disponible, considerar diferentes perspectivas y tratar de anticipar los posibles resultados. Exactamente. Y eso es lo que hace que esta inmersión profunda sea tan atractiva. No estamos simplemente absorbiendo información pasivamente, sino que la estamos abordando activamente, tratando de dar sentido a una situación compleja y en rápida evolución. Y eso es, en última instancia, de lo que se trata la ciudadanía informada. Bien dicho. Y con esto concluimos la primera parte de nuestra inversión profunda. Al considerar estos posibles escenarios, es crucial tener en cuenta el contexto histórico. Esta no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos intenta negociar la paz en esta región. Tienes razón. Existe una larga y compleja historia de participación estadounidense en Ucrania y Europa del Este, que se remonta a la Guerra Fría. Exactamente. Y esas experiencias pasadas ofrecen valiosas lecciones, tanto en términos de lo que funcionó como de lo que no. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones clave de esos intentos anteriores de pacificación? Bueno, una conclusión clave es que los acuerdos de paz exitosos requieren la aceptación genuina de todas las partes involucradas. No se puede simplemente imponer una solución desde el exterior, debe abordar las preocupaciones e intereses centrales de todos en la mesa. Eso tiene sentido. Y en este caso, parece que hay algunas diferencias de perspectiva bastante significativas. Absolutamente. Ucrania, comprensiblemente, desconfía de cualquier acuerdo que le obligue a ceder territorio o comprometer su soberanía. Rusia, por otro lado, está decidida a mantener su influencia en la región y evitar la expansión de la OTAN. Y luego está Estados Unidos, que está tratando de equilibrar sus propios intereses de seguridad con la necesidad de apoyar a sus aliados. Es como un tablero de ajedrez geopolítico gigante, ¡Ya! con cada jugador tratando de superar al otro. Esa es una gran analogía. Y destaca la complejidad de la situación. Hay tantas piezas en movimiento, tantos intereses en competencia y tanto en juego. De acuerdo. Entonces tenemos este posible plan de paz sobre la mesa, pero se enfrenta a algunos obstáculos serios. Y al mismo tiempo, Putin cuestiona públicamente la relevancia de la OTAN. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la seguridad global? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Y no creo que nadie tenga una bola de cristal que pueda predecir el futuro con certeza. Es justo. Pero podemos al menos explorar algunos escenarios potenciales. Por supuesto. Un escenario posible es que este plan de paz, o alguna variación del mismo, sea finalmente aceptado. Puede que no sea perfecto. Y es probable que haya compromisos por parte de todas las partes, pero podría proporcionar un camino para poner fin a los combates y evitar un mayor derramamiento de sangre. Ese sería obviamente el resultado más deseable. Sí, pero no está garantizado en absoluto. Otro escenario es que el plan de paz fracase, las negociaciones se rompan y el conflicto siga intensificándose. Esto podría llevar a una guerra de desgaste prolongada, con consecuencias devastadoras para Ucrania y la región en general. Una perspectiva realmente sombría. De hecho, y no es la única. Otro escenario que vale la pena considerar es que Estados Unidos y sus aliados europeos se dividan cada vez más sobre cómo manejar la situación. Esto podría debilitar a la OTAN y envalentonar a Rusia, lo que podría llevar a una mayor inestabilidad y conflicto. Es casi abrumador pensar en todas las posibles consecuencias. Lo entiendo. Puede ser desalentador lidiar con temas tan complejos, pero es importante recordar que no somos observadores impotentes. Como ciudadanos, tenemos voz y responsabilidad para participar en estos debates y exigir responsabilidades a nuestros líderes. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer oír nuestras voces y contribuir a un mundo más pacífico y estable? Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos educarnos sobre los problemas, entablar un diálogo constructivo con los demás y apoyar a las organizaciones que trabajan para promover la paz y la comprensión. También podemos ponernos en contacto con nuestros funcionarios electos e instarlos a que lleven a cabo políticas que prioricen la diplomacia y la resolución de conflictos.
Todas esas son grandes sugerencias. Y creo que es importante enfatizar que incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Absolutamente. Cada voz cuenta. Y cuando nos unimos y alzamos nuestra voz colectiva, podemos crear una poderosa fuerza para el cambio. Bien dicho. De acuerdo. Entonces, hemos explorado algunos escenarios potenciales, pero todavía hay una gran pregunta que se cierne sobre todo esto. ¿Y cuál es esa? ¿Qué pasa con la OTAN? Si este plan de paz se lleva a cabo y Estados Unidos reduce su papel en la seguridad europea, ¿qué llena ese vacío? Ese es el quid de la cuestión, ¿no? El cuestionamiento de la relevancia de la OTAN por parte de Putin no es solo retórica, es una jugada estratégica para remodelar la arquitectura de seguridad global de una manera que favorezca a Rusia. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Europa da un paso al frente y asume un papel más destacado en su propia defensa. Esa es ciertamente una posibilidad. Ya hemos visto algún movimiento en esa dirección, con un aumento del gasto en defensa y una cooperación militar más estrecha entre las naciones europeas. Pero ¿es Europa realmente capaz de defenderse a sí misma sin un apoyo significativo de Estados Unidos? Esa es una pregunta que se está debatiendo acaloradamente en este momento. Algunos argumentan que Europa tiene los recursos y la capacidad para hacerlo por sí sola, mientras que otros creen que el paraguas de seguridad estadounidense sigue siendo esencial. ¿Y qué pasa con otros actores globales como China? ¿Podrían desempeñar un papel más activo en la seguridad europea? Eso es poco probable, al menos a corto plazo. El enfoque principal de China está en su propia región, y no está ansiosa por enredarse en los asuntos europeos. Así que nos quedamos con mucha incertidumbre. En efecto, el futuro de la OTAN. Y de hecho, de todo el orden de seguridad global, está en constante cambio. Y es imposible decir con certeza lo que traerán los próximos años. Pero una cosa es segura. Estamos viviendo un momento verdaderamente histórico. Las decisiones que se tomen hoy tendrán profundas consecuencias para las generaciones venideras. No podría estar más de acuerdo. Y por eso es tan crucial mantenerse informado, participar en el pensamiento crítico y participar en el discurso público. Sabes, hoy hemos cubierto mucho terreno, desde un posible plan de paz en Ucrania hasta el futuro de la OTAN. Realmente nos hemos sumergido en algunos temas complejos y desafiantes. Ciertamente lo hemos hecho, y creo que es un testimonio de la importancia de seguir siendo curiosos, hacer preguntas difíciles y buscar perspectivas diversas. Absolutamente. Pero hay algo más que me gustaría dejar a nuestros oyentes para que reflexionen. Hemos hablado del potencial de una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿A qué te refieres? Bueno, si Estados Unidos está reduciendo su papel en Europa, ¿significa eso que está cambiando su enfoque a otro lugar? Y si es así, ¿cuáles son las implicaciones para otras regiones, como Asia, África y América Latina? Esa es una pregunta fascinante y sugiere que los efectos dominó de este posible plan de paz podrían extenderse mucho más allá de Ucrania y Europa. Precisamente. Y destaca la interconexión de nuestro mundo. Lo que sucede en una parte del mundo inevitablemente tiene consecuencias para el resto. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto crucial que a menudo se pasa por alto: el impacto potencial en los países en desarrollo. Es cierto. ¿Podrías elaborar un poco más sobre eso? Claro, si Estados Unidos reduce su presencia en Europa y se centra más en otras regiones, como Asia, podría haber consecuencias significativas para la ayuda al desarrollo, las inversiones y las relaciones diplomáticas con los países en desarrollo. Algunos podrían beneficiarse de una mayor atención estadounidense, mientras que otros podrían verse marginados o incluso enfrentarse a una mayor presión. Es un punto importante tener en cuenta, y nos recuerda que este posible plan de paz no se trata solo de Ucrania y Rusia, sino que tiene implicaciones globales de gran alcance. Exactamente. Y creo que es fundamental que los oyentes comprendan que este tipo de decisiones geopolíticas no ocurren en el vacío. Tienen un impacto real en la vida de las personas en todo el mundo. Bien dicho. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestra inmersión profunda. En la tercera parte, profundizaremos en algunas de estas implicaciones globales y exploraremos las posibles consecuencias para el futuro del orden mundial. Hemos explorado el posible plan de paz, las motivaciones de las partes involucradas y las implicaciones para la OTAN. Ahora, centrémonos en el panorama global. ¿Qué significa este cambio de enfoque para el orden mundial en general? Es una pregunta compleja, pero fundamental. Si Estados Unidos reduce su compromiso con la seguridad europea, podría dejar un vacío que otras potencias, como China o Rusia, intenten llenar. Esto podría llevar a una competencia geopolítica más intensa y a un mundo potencialmente más inestable. ¿Y qué hay de las alianzas existentes? Podríamos ver una reconfiguración de las alianzas globales, a medida que los países buscan nuevos socios y estrategias de seguridad. Es ciertamente una posibilidad. Podríamos ver un fortalecimiento de alianzas regionales, como la Unión Europea o la OTAN. Pero también podríamos ver la formación de nuevas alianzas, impulsadas por intereses económicos o estratégicos compartidos. El panorama geopolítico podría volverse mucho más fluido e impredecible. ¿Y qué papel juega la opinión pública en todo esto?
¿Cómo pueden los ciudadanos influir en las decisiones que toman sus líderes en materia de política exterior? La opinión pública juega un papel crucial. Los ciudadanos pueden presionar a sus gobiernos para que adopten políticas exteriores, que reflejen sus valores e intereses. Pueden hacerlo a través de la participación en organizaciones de la sociedad civil, el voto, la protesta pacífica y la participación en el debate público. Es alentador saber que los ciudadanos no somos meros espectadores en este juego geopolítico. Pero también es un poco abrumador pensar en todas las complejidades y posibles consecuencias. Lo entiendo. El mundo actual está lleno de desafíos y oportunidades. Pero creo que es importante recordar que, a pesar de toda la incertidumbre, también hay motivos para la esperanza. La interconexión global también ha dado lugar a una mayor cooperación, en áreas como el cambio climático, la salud global y la lucha contra la pobreza. Es un buen recordatorio de que, si bien hay mucho en juego, también hay muchas posibilidades para construir un futuro mejor. Exactamente. Y depende de todos nosotros, como ciudadanos informados y comprometidos, trabajar juntos para dar forma a ese futuro. En esta inmersión profunda hemos analizado un posible plan de paz para Ucrania, sus implicaciones para la OTAN y la seguridad global, y las posibles consecuencias para el orden mundial. Te invitamos a seguir reflexionando sobre estas cuestiones y a buscar más información sobre este tema tan crucial. Recuerda que la mejor manera de comprender el mundo que nos rodea es a través de la curiosidad, el pensamiento crítico y la búsqueda constante de conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión profunda. Hasta la próxima.